bendición el poder estar contigo una vez más aquí en este programa y bendecir tu vida con la poderosa palabra del Señor. Hemos estado estudiando una serie que se titula Lo Primero, Primero. Varias cosas que Jesús dijo que teníamos que hacer primero. Por ejemplo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas nuestras cosas, todas estas cosas os serán añadidas. Ya hemos visto 6 de esas declaraciones. Hoy vamos a ver, hoy y mañana, vamos a estar viendo la número 7. Pero más que una declaración, fue algo que Cristo hizo en el día primero. Y eso te lo quiero mostrar en el día de hoy, porque la acción de Cristo en el día primero es algo que tú y yo debemos imitar, debemos hacer. Lamentablemente, cuando perdemos de vista este principio, que te voy a mostrar en unos momentos, sin darnos cuenta, permitimos que el enemigo gane la mitad de la batalla. ¿Verdad? ¿Por qué digo la mitad? Porque la otra mitad la gana cuando ya nuestros pensamientos, ¿verdad?, se alejan totalmente del Señor. Y es por esa razón que tú y yo tenemos que permanecer firmes a pesar de lo que hemos estado viviendo. Quiero recordarte que ya está disponible en tu librería más cercana mi más reciente libro. Se titula Cómo recuperar lo perdido. Te invito a que vayas, que lo compres, que lo adquieras, te va a bendecir. Si puedes regalarle uno a una persona, estoy seguro que te va a ayudar. Es basado en la historia en un momento dado de la vida de David, donde pensaba que todo, la verdad, se había perdido para siempre. Y la Biblia dice que se fortaleció en el Señor, se fortaleció en Jehová y logró recuperar aquello que había perdido. Si está perdido pero no destruido, hay oportunidad para recuperarlo. Por ejemplo, hay empresarios que me están viendo que tienes tu negocio en problemas, pero no está destruido. Todavía lo puedes recuperar y Dios te va a dar las instrucciones que tienes que hacer para que puedas alcanzar eso que Él te prometió. Así que busca el libro en tu librería favorita o ve a mis páginas en el internet Otoniel Font, allí la puedes encontrar. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie Lo Primero, Primero. Pero ve conmigo al libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. En esta ocasión la mención de lo primero no viene por una declaración, sino por algo que ocurre en el día primero. Mire cómo lo dice en el verso 1, en Juan capítulo 20, el verso 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso nos muestra el primer momento donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con María y ocurre específicamente en el día primero. Si vamos un poquito más adelante, en el verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día primero, dice, el primero, y vuelve y enfatiza, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y comienza a hablarle a sus discípulos luego de resucitar. Se encuentra con María ese primer día, así que Jesús resucita el primer día de la semana. Luego, ese mismo día, se aparece delante de sus discípulos y allí comienza a hablar con ellos y a traer paz al corazón de ellos, dándole la seguridad de que la palabra se había cumplido y de que Él había resucitado. De ese pensamiento ahí vamos a volver a él. En el servicio pasado, específicamente hablamos cuando Jesús enseñó y dijo que si cuando tú vas al altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve primero y arréglate con tu hermano para que entonces vengas y presentes tu ofrenda. Jesús hace eso. Esa escritura específicamente es el jamón del sándwich de dos cosas. Porque cuando usted mira al principio, Jesús está diciendo, hablando acerca del enojo contra nuestro prójimo. Y dice, ten cuidado cuando te enojes con tu prójimo, porque si le dices fatuo, si le dices necio, es como si lo hubieras matado. Es como si estuvieras, ¿verdad? Estás condenado por causa de esa actitud de enojo en contra de tu prójimo. Entonces interrumpe la frase y dice, si cuando vas al altar a llevar tu ofrenda, allí te acuerdas, en ese momento te acuerdas que tienes algo o que alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda allí, ve primero y arréglate con tu hermano, y luego de que te arregles con tu hermano, ven y presenta tu ofrenda.
Entonces, en el próximo verso, lo que observamos es como Jesús dice, por cierto, si tienes un problema con tu adversario, resuélvelo rápido. Ve, trabájalo rápido, encuéntrate con él en el camino, no vaya a ser que él te entregue al alguacil al juez y después termine en la cárcel. Así que Jesús en ese verso está trabajando con dos problemas de relaciones humanas. Está hablando acerca del perdón hacia nuestro prójimo y está hablando acerca de cómo trabajar con nuestros adversarios, con aquellos que son nuestros enemigos, con los que tenemos alguna deuda. Y en el medio nos dice, cuando vayas a presentarte delante de Dios, por favor, ¿verdad? Si acuerdas allí que algo pasó, deja todo en ese lugar, arregla todo esto para que tu ofrenda dé resultado. Esto es bien importante para esta noche, siga conmigo. ¿Por qué razón esto es vital? Muchas veces no entendemos como cristianos que todo lo que hacemos tiene que hacerse en dos niveles, en el nivel espiritual y en el nivel natural. Por ejemplo, cuando miramos en el libro, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y observamos en aquel momento donde Moisés, el pueblo de Israel, tiene que ir a pelear contra los amalecitas específicamente. Moisés se para en el monte. Y cuando Moisés se para en el monte y levanta las manos, Josué tenía la victoria. Josué estaba peleando en el valle. Mientras Moisés levantaba las manos, Josué tenía la victoria. Viceversa, cuando Moisés bajaba las manos, Josué fallaba. Ahora lo interesante es que la batalla se peleaba en dos lugares. La batalla se peleaba en el monte y la batalla se peleaba ¿dónde? Abajo. Si Moisés levantaba las manos y Josué no estaba peleando, ¿qué pasaba? Nada. Tenía que estar Josué peleando abajo. De la misma forma, al revés, si Josué hubiera estado peleando y Moisés no estaba allí o no levantaba las manos, entonces él no tenía la batalla. No tenía la victoria en medio de la batalla, porque nuestras batallas se pelean en lo espiritual y en lo natural. No hay tal cosa como únicamente orar por un problema. Hay que orar por el problema y hacer algo mientras orando, como dice el verso bíblico, orando y con el mazo dando, ¿verdad? No, eso no lo dice ningún verso, pero no lo dice ningún verso. No lo busque porque no lo dice. Así que lo aclaro para los que ven por internet. Alguien me va a criticar, así que oiga. El punto es que se tiene que hacer en los dos niveles. Lo mismo pasa con nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda tenemos que traerla físicamente, tenemos que presentársela a Dios, tenemos que dársela a Dios. Pero cuando hablamos de dar nuestra ofrenda a Dios, está el aspecto espiritual, que es el aspecto de presentárselo a Él. Yo tengo que presentarle mi ofrenda a Él. Y para yo presentar mi ofrenda, y por un momento tome su ofrenda como todo lo que usted hace, no tan solo su dinero, no tan solo el diezmo, sino su oración, el tiempo que usted dedica, el estar aquí hoy, ¿verdad? Es parte de su dádiva a Dios. Usted llega, usted se presentó físicamente, usted llegó aquí físicamente, pero usted tiene que estar presentable delante de Dios para que esto sea de agrado a Él. A Dios usted no le complace simplemente porque Él ponga en el rollbook que tú llegaste en el día de hoy. Si tu corazón no está aquí, si tú no estás presentable delante de Él en tu corazón, pues entonces no sirve. Si tu mente está en otro sitio, no sirve. Tiene que ser en los dos niveles, en las dos esferas. Y el Señor nos muestra en esa ocasión lo importante que es entonces para nuestra relación con Él, que tengamos una relación correcta con nuestros hermanos y con nuestros adversarios. Porque todo lo que vayamos a hacer delante de Dios va a tener verdadero valor y significado si hemos hecho lo necesario para arreglarnos con nuestro prójimo y arreglarnos con nuestro adversario. El apóstol decía en una ocasión que nadie piense, ningún marido piense, que si usted está en pelea con su esposa, sus oraciones llegan al cielo. Dice la Biblia que si tú estás en pelea con tu esposa, tus oraciones tienen estorbo. Y estorbo no quiere decir suegra en ruso, ¿verdad? Tus oraciones tienen estorbo. Si estás en pelea, no pienses que vas a llegar allá arriba a las oraciones. Así que puedes orar todo lo que tú quieras, pero eres más efectivo arreglándote con tu esposa, arreglándote con tu pareja, de manera tal que lo que hagas para él
entonces dé resultado. Y en el servicio pasado corregimos esas ideas, cómo yo puedo reconciliarme. Es más, hablamos un poquito acerca del momento de Jacob. Y recuerdo esto porque fue poderoso. Y usted va a ver la relación de la idea del día de hoy. Jacob, en el momento más duro de su vida, como ustedes conocen la historia, en Génesis 28, los cielos se abrieron sobre él. Y Dios le prometió: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar todo lo que tú quieras. Dios le prometió dinero, plata, Dios le prometió tierra, Dios le prometió todo al hombre allí. Y cuando el tipo despierta, dice: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces Jacob hace una promesa muy interesante. Jacob dice: si Dios me da pan para comer y vestido para vestir, y va conmigo en este camino, y después dice: y me trae en paz a casa de mi padre, el diezmo apartaré para él. Fíjate que lo que a Jacob le interesaba era tener paz con su familia. Lo que a Jacob le interesaba era: no hay problema, Señor, prospérame todo lo que tú quieras, dame todo lo que tú has dicho, pero cuando terminen mis días, yo quiero terminar en paz con mi prójimo, con mi hermano, con Esaú. Porque en el lugar en el que se encontraba, precisamente, se encontraba allí por una pelea con su hermano y con su familia. Y Jacob sabía que de nada servía que Dios hiciera grandes cosas con él si no había paz en sus relaciones. ¿Qué tiene que ver esto con esta escritura? Fíjate que la declaración que se nos dice es el primer día de la semana. Y yo no voy a invertir mucho tiempo en la discusión teológica que hay, que usted puede encontrar, ¿verdad?, allá afuera, la pelea de cuál es el primer día, si el primer día es el sábado o el primer día es el domingo. Entonces la iglesia adventista celebra el sábado, ¿verdad? Los judíos celebran el sábado porque ese es el día de reposo, el Shabbat. Si usted ha estado algún día en Israel o ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Yo he estado varias veces allá en Israel y es bien curioso que si usted llega un sábado, por ejemplo, el sábado que usted está en Israel, no se hacen muchas cosas. Es más, hay un elevador en todos los hoteles que sube piso por piso, baja piso por piso, porque apretar el botón sería trabajo. Y si usted da la mala pata que usted está quedándose en el piso 12, 15 y se mete en el Shabbat, se chavó. Va a bajar los 12 pisos uno por uno, porque apretar el botón sería demasiado trabajo. Y es interesante, ¿verdad? Porque hay diferentes iglesias que creen en celebrar el sábado y dar los servicios el día del sábado y todas sus explicaciones que ellos tienen. La iglesia evangélica lo hacemos el domingo. Y una de las razones por las que hacemos el domingo es porque por menciones como esta en la Biblia, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana se consideró que era el domingo, que Jesús resucitó el domingo. Y si usted se fija en la Biblia, yo le doy esto nada más para aquellos que estudian, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a la parte práctica. No vamos a entrar, vuelvo y repito, en la pelea teológica de cuál es el correcto, no es el correcto. Lo importante es que hay que sacar un día para el Señor. Lo importante es que tenemos que separar un día para el Señor. Lo importante es que nuestra semana tenemos que saber que Él debe ser lo primero de nuestra semana. Él debe ser el principio de nuestra semana. Pero la iglesia evangélica lo celebra el día primero por muchas razones. Número uno, resucitó el primer día, se le apareció a sus discípulos el primer día. La segunda vez que se nos dice que se le apareció a los discípulos, se le apareció el primer día de la semana. 8 días después de la primera aparición, que era otro domingo, era otro primer día. Y si usted sigue buscando en la Biblia, se va a dar cuenta que en el libro de Hechos capítulo 20, también allí se derramó el Espíritu Santo el primer día de la semana, que es el domingo. Y cuando usted mira el Nuevo Testamento, se habla constantemente del primer día. El mismo Pablo habla acerca de congregarse el primer día, y se supone que el primer día de la semana sea el día donde tú llevabas las ofrendas a la casa de Dios. Entre ellas, la ofrenda, una de las ofrendas que se llevaba el primer día era para ayudar a los necesitados. Cuando usted mira en el Nuevo Testamento, la iglesia, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, que era un domingo, que era el primer día de la semana. Y la iglesia evangélica, por eso es que a través de la historia celebra nuestro servicio, lo celebramos el día domingo por esa declaración de lo primero que ocurrió en la semana, ¿verdad? Los primeros actos, las primeras experiencias. El punto que voy en el día de hoy,
Lo que quiero mostrarte, usted sabe que yo no vengo aquí a discutir teología ni ninguna de esas cosas así, ¿verdad? Pelear en ese sentido. Te doy ciertos hechos para que por lo menos estés informado. Pero veamos la parte práctica de este asunto y el por qué es tan importante que esto ocurra. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, lo primero que hace el primer día de la semana es ir a encontrarse en el lugar donde estaban sus discípulos. Pudiéramos pensar que lo primero que Jesús iba a hacer era ir al Padre. Pero si lo ponemos de forma práctica, cuando Jesús resucita, lo primero que Él va a hacer es ir a congregarse. Lo primero que Él hace, antes de hacer más nada, antes de subir al Padre, es ir donde están sus discípulos, reunidos en la congregación, no en un templo como este, pero estaban congregados en un lugar. Y el Señor llegó hasta aquel lugar y habló con ellos, y allí se encontró con ellos. Tomás, como predicamos los otros días, Tomás no estaba allí, y Jesús no se le apareció a Tomás individualmente. Jesús se le aparece a Tomás cuando el domingo siguiente, 8 días después, Tomás aparece en la iglesia. Jesús aparece el primer día de la semana en la iglesia donde están todos reunidos. Cuando usted mira todas las apariciones de nuestro Señor Jesucristo registradas en la Biblia luego de Él resucitar, nunca le ocurren a una persona individual, ¿sabe? A uno solo. Jesús se le aparece en grupo, donde habían 2 o más. En el camino de Maús habían 2. Y dice la Biblia que en aquel día Él partió el pan con aquellos que estaban en el camino de Maús. Una de las cosas que se hacía el primer día de la semana era ir a la congregación y partir el pan, tomar la cena del Señor. Y fíjate la importancia, la relevancia que el mismo Jesús le da al aspecto de congregarnos. ¿Por qué es tan importante este principio en el día de hoy y lo que hablamos en el servicio pasado cuando Jesús dice que tenemos que arreglar nuestras relaciones con nuestros hermanos, tenemos que arreglar nuestras relaciones con nuestro adversario? ¿Por qué es tan importante eso? Que corrijamos todo esto. Porque lo más que el enemigo va a tratar de hacer en un momento dado de tu vida es tratar de lograr que tú dejes de congregarte. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, es que tú dejes de congregarte, que tú dejes de tener un lugar donde tú puedas decir: allí yo me voy a congregar con mi familia de la fe. Yo no voy a estar, ¿verdad?, por la razón que sea. Te apartas, te separas. La gente dice: pastor, pero Dios puede tener una relación individual conmigo. Es verdad, la salvación es individual, como me dicen algunos. La salvación es individual, Dios puede trabajar con uno individualmente, pero hay algo que ocurre en tu vida, hay algo que ocurre en tu ser, en tu espíritu, en toda tu vida, cuando tú eres capaz de congregarte. Y te vas a dar cuenta que la batalla más grande del enemigo, hermanos, es de alguna manera u otra buscar separarte del lugar al que Dios te ha unido. Él va a tratar por todos los medios de que tú pierdas la fe en la gente, de que tengas problemas con alguien, las dificultades, ¿qué es lo que pasa muchas veces por lo cual la gente deja de congregarse? Entre muchas cosas, la gente deja de congregarse porque otros hermanos le ofenden, porque otro le hizo una falta. Mira, este que dice ser cristiano y me quitó un dinero. Este que dice ser un cristiano y mira, va a esa iglesia. Este que dice ser cristiano y mira, lo estoy viendo allí. Y tuve una pelea con aquel líder, tuve una pelea con aquel otro, tuve una pelea con alguna persona. Me hablan de la iglesia, yo no tengo que ir a congregarme. Se nos dice allá afuera, se habla mal del pastor y de tanta gente, de la institución y todo lo que usted se puede imaginar. Y la idea principal es que tú salgas de la congregación, que tú te separes. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta que cuando alguien se separaba de la congregación, ahí era cuando llegaban
sus peores problemas. Por ejemplo, la razón por la que Tomás estuvo un tiempo dudando de que Jesús había resucitado era porque no había ido al servicio el primer día de la semana. Y si el enemigo logra separarte, si el enemigo logra que tú dejes de congregarte, que eso sea prioridad en tu vida, sacará de orden el resto de las cosas. Lo primero que yo quiero que tú recibas en el día de hoy, que tu prioridad debe ser siempre, tu prioridad durante la semana, durante los planes que tú vas a hacer en tu vida, tu prioridad debe ser siempre la casa de Dios. Hay un momento donde mi semana, yo no te estoy diciendo en el día de hoy que tienes que venir a todos los servicios. Hay gente aquí que no puede venir los domingos en la mañana, por eso vienen los domingos en la noche. Algunos que vienen los miércoles, algunos que viajan constantemente y no pueden venir a todos los servicios. Eso es entendible. No se vaya, verdad, al extremo radical donde usted piense de algo que no estoy queriendo decir, pero sí en tu vida, en tu corazón tiene que haber el deseo de que me tengo que congregar, tengo que ir a ver a mi hermano en la casa del Señor, tengo que sentarme, escuchar palabra, tengo que oír. Me paso, estoy unos días de vacaciones, unos días donde no voy a la iglesia y de repente lo siento en mi corazón, lo extraño, necesito ir allí, congregarme, ir a la casa del Señor, estar en la casa del Señor, ir y escuchar palabra, conectarme, ver cómo está mi hermano, mi amigo, saludar a alguien, dejarle saber que estoy aquí, dejarle saber lo que Dios está haciendo en mi vida, ir a un lugar donde yo pueda ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y lo que Dios hace aquí. Créeme que no lo va a hacer en tu casa. De la manera que Dios te habla aquí, de la manera que Dios trabaja contigo aquí, no va a trabajar contigo en tu casa. Y si hay algo que a través de la historia el enemigo ha logrado hacer con nuestra propia isla, nuestra isla preciosa de Puerto Rico, hermano, es que hay un montón de gente que no está herida con Dios. Creen en Dios, pero el problema es que están heridos con la iglesia, están heridos con su hermano, están en pelea. Hay un montón de iglesias que lo que son división una de la otra. Hay concilios completos que no es que sean tanta gente llamada a ser pastor. Todo giraba alrededor del tabernáculo. Y eso es lo triste, que lamentablemente por la razón que sea, la pérdida de fe en las instituciones, la gente, ¿verdad? Las peleas, los chismes entre denominaciones, pastores, ministros, tanta gente que es bien curioso, hermano, que en el Puerto Rico que vivimos se ha motivado tanto a la gente a ser pastores que ya no hay miembros. Todo el mundo es pastor. Porque se le ha quitado se le ha quitado la autoridad y se le ha quitado a la gente el placer de ser un laico, de venir a la casa del Señor a servir desde el lugar donde yo estoy, sin tener que tener una posición para la cual no he sido llamado, pero ser parte de la congregación, sin tener que ser el que esté adelante, pero soy parte de algo más grande, de la institución más poderosa. Porque cuando Cristo dijo, que le habló, dice la palabra del Señor que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si allá, le pido a Dios que esta palabra te haga reflexionar y tomar las decisiones correctas para poder vivir en el plan de Dios para tu vida. Lo primero que debes hacer en el día de hoy es entregarle tu vida al Señor. Puede ser que tú estés apartado en esta hora. En este precioso momento yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo y le entregues tu vida a Él. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor, que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó. Me ha dado vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Te bendigo, te felicito, te doy la bienvenida a la familia de la fe. Gracias por estar conectado con nosotros y darnos la oportunidad de ver tu nuevo nacimiento en el día de hoy. Quiero aprovechar este último minuto que me queda para agradecer a todos mis compañeros de ministerio, gente que todos los días, todas las semanas, siembran una semilla de fe, gente que se comprometen durante un tiempo a enviar una ofrenda y son parte de todo lo que estamos haciendo aquí en este ministerio. Te bendigo en el día de hoy y le pido a Dios
que cada semilla que tú siembras, Dios la multiplique al 1000 por 1 en tu vida. Que tú veas su mano poderosa obrar en ti de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Espero que nos vuelvas a sintonizar en otro programa más. Recuerda mi más reciente libro, Cómo recuperar lo perdido. Búscalo en tu librería favorita. Pídelo, por favor, que lo busquen para que tú lo puedas adquirir. O puedes ir a nuestra página en el internet en este momento, otonielfont.com, y allí puedes encontrar los detalles de cómo adquirirlo. Así que comunícate con nosotros, déjanos saber que estás ahí. Te bendigo en el día de hoy. Eres más que bendecido en el nombre de Jesús. Jesús fue bien claro en sus palabras. Él sabía que podíamos ser distraídos, así que nos deja una prioridad y la ruta trazada a donde debemos ir. Pero todo aquel que sea capaz de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, cómo Dios quiere que esto se haga, cómo Dios quiere que esto corra. Puede ser que yo tenga una buena idea, pero no son mis buenas ideas las que me van a dar la victoria. Lo que me va a dar la victoria es correr el negocio a la manera que Dios quiere que yo lo corra. Y mi obsesión es encontrar no las cosas, mi obsesión es encontrar cómo Él quiere que yo trabaje con esas cosas. Mi obsesión es ver cómo Él quiere que yo actúe. Mi obsesión es ver cómo Él quiere que yo traiga eso a mi vida. Y cuando yo puedo verlo de esa manera, no importa lo que sea, todo lo que llegue a mi vida será añadido. Adquiere esta serie de 10 impactantes mensajes de Primero lo Primero, accediendo a otonielfont.com. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.